Dios les bendiga. Hoy llevamos 3 enseñanzas con esta. La primera enseñanza es cómo el Espíritu Santo cambió la vida de María, de Zacarías y de Elizabeth. Cómo en ese momento que ellos recibieron el Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas. Cómo fue el actuar de ellos, cómo fue el honrar a Dios. Y luego vimos también en el segundo tema, miramos el nacimiento de Jesús y la presentación de Jesús, y vimos cómo se cumplió la promesa que Simeón había recibido del Espíritu Santo. Entonces llevamos 2 enseñanzas y esta es la tercera de Lucas. Estamos en el capítulo 3 de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Estamos aquí viendo como el gobierno de la estructura del gobierno de esa época. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vamos a ver aquí que vimos aquí cómo estaba estructurado el gobierno en ese tiempo, en esa época, y podemos ver que estaba mezclado el templo y el gobierno. Estaba mezclado, no existía la iglesia, pero se había mezclado la vida espiritual con la vida del gobierno, con el gobierno civil. Y eso es lo que Jesús quiso decir, que no debería ir junto cuando dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Podemos cumplir con nuestras responsabilidades civiles, pero por separado, sin mezclarlas unas con las otras. Y esa corrupción, por eso vemos que hay 2 sacerdotes, Anás y Caifás, uno de parte de los judíos y uno de parte de los romanos. Y esa corrupción que existía ahí es lo que a Juan el Bautista lo motivó a desechar lo que por derecho le correspondía, que era ser sacerdote por herencia genética por Zacarías, pero él desechó eso y se retiró al desierto a orar, y dice que comía, sabemos lo que comía y cómo se vestía, con piel de camello, comía raíces, comía insectos, comía miel. Pero en realidad, ¿por qué sucedió esto? Porque ese era el propósito de Dios, se estaba cumpliendo el plan de Dios. Aunque Juan fue movido por el Espíritu Santo, pero en la carne él fue movido por la corrupción que él vio en el templo y que no quiso ser parte de ella. Y vamos a ir ahora sí al versículo 3 y dice, estoy leyendo Lucas capítulo 3 y dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que Juan hacía, preparando el camino para la venida de Jesús, pero él estaba predicando el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, también estaba profetizado el ministerio de Juan: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso había profetizado Isaías: y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, Juan el Bautista, que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjese cómo era el ministerio de Juan, de dura palabra, fuerte. Oh generación de víboras. Claro, ahora no vamos a hacer eso, ¿verdad? No vamos a decir eso, que bueno faltaría, ¿verdad? Decirlo así, pero no lo vamos a hacer, porque luego vamos a ver que el fruto del Espíritu no es eso. Por eso ya no vamos a decir eso en el púlpito, aunque buena falta que hace, ¿verdad? Pero dice, haced, así decía Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham
por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí Juan ya estaba profetizando que no solo los judíos serían salvos, porque dice que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Estaba ya anunciando, pero no se entendía en ese momento que Dios iba a levantar otros por el rechazo de los judíos. Sigo leyendo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo prometido, respondió Juan diciendo a todos, fíjese cómo Juan supo, porque cuando Juan se fue al desierto, fue el Espíritu Santo quien lo movió al desierto, quien lo envió ahí. Y respondió Juan diciendo esto a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué nos está anunciando ahí? La cosecha, ¿verdad? Y el infierno y el cielo. Ahí Juan estaba profetizando. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué son las buenas nuevas hoy día? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las nuevas de salvación. Sigo leyendo en el 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Recordemos que Herodías era cuñada de Herodes y estaban teniendo una relación. Y aunque Herodes apreciaba mucho a Juan el Bautista, y le encantaba, le gustaba escuchar las exhortaciones, los sermones de Juan el Bautista, pero Herodes no cambiaba. Hoy día hay muchos Herodes que aman oír la predicación, aman oír los mensajes, aman escuchar las alabanzas, aman estar en la iglesia, escuchar un servicio, pero no cambian porque no han recibido al Espíritu Santo, no se han arrepentido. Y eso es lo que Juan ese era el ministerio de Juan, es lo que Juan anunciaba, el verdadero arrepentimiento. Arrepiéntanse, por eso decía, arrepiéntanse, generación de culebras, de víboras, pero ese era su lenguaje brusco de Juan, ¿verdad? Creado en el desierto. No es el lenguaje que debemos utilizar ahora, pero sin embargo se debe exhortar y se debe de llevar ese mismo mensaje de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. No vamos a ir engañando a las personas. Es necesario decirles que sin arrepentimiento no hay salvación, que era lo que Juan anunciaba, el evangelio del arrepentimiento. Y les decía que Herodías no soportaba a Juan, porque le decía sus verdades a Herodes, y Herodías escuchaba y se molestaba. Tanto molestaba a Herodías, su mismo pecado era lo que hacía que no soportara la palabra. Hoy día también hay personas que les molesta escuchar las palabras de arrepentimiento. ¿Por qué les molesta? Por su mismo pecado. No es porque ellas sean malas, es por el pecado que mora en ellas, lo que hace que les moleste la dura palabra. Y así estaba Herodías. Aconteció entonces que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús vino a Juan para ser bautizado. Pero antes de que esto sucediera, déjenme les cuento qué hizo Herodes. Herodes más bien Herodías no descansó hasta que logró que Herodes
encarcelar a Juan. Y Juan el Bautista fue encarcelado. Ejerció tanta influencia Herodías sobre Herodes, su amante, hasta que éste encarceló a Juan, aunque lo apreciaba. Y me regreso hasta acá. Y dice, y sabemos que es mucho tiempo en el desarrollo, crecimiento de Jesús no se habla, salvo cuando fue después de que él se quedó en el templo y sus padres se habían regresado y que se les extravió por un tiempo, pero él estaba en el templo. Ya no se habla de Jesús hasta ahora que viene Jesús a Juan para ser bautizado. Y si se fijan, no está en el orden cronológico. Primero aquí Lucas nos habla de que fue encarcelado Juan y después nos habla del bautismo, porque no está en orden cronológico. Pero vamos a ver que Jesús viene a Juan para ser bautizado y orando el cielo se abrió. Muchos hoy día no se quieren bautizar. ¿Se consideran más que Jesús? Jesús fue bautizado por Juan porque es necesario. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Jesús no necesitaba ser bautizado. Él era Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Jesús nos mostró desde el nacimiento hasta su muerte el camino al cielo. Y no nos podemos saltar este paso. Si Él se bautizó, ¿por qué nosotros no nos vamos a bautizar? Él lo hizo públicamente. Nosotros debemos de profesar públicamente también nuestra redención, nuestro arrepentimiento. Eso es lo que significa el bautismo. Significa renuncia. Que renuncias a tu vida mundana, a tu vida guiada por la carne, para a partir de ahí ser guiado por el Espíritu Santo. Y lo haces públicamente, porque el bautizo espiritual es personal, es en privado, es interiormente, pero el bautizo en agua es externo, es el testimonio de que has sido transformado, de que has recibido la salvación. Y entonces, mientras Jesús era bautizado y oraban Juan y Jesús mismo, en el acto del bautismo, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Con estas palabras no es más que motivación para que te bautices y el Señor mismo te reconozca como ese hijo que no solo recibió la conversión internamente, sino lo externa al mundo, que es un hijo de Dios. Y agrada a Dios eso, así como lo externó de su propio Hijo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí ya viene la genealogía, que no la voy a leer, porque lo que Lucas nos está dando a entender es que Jesús no era hijo en la carne de José, sino Natán. Y esta genealogía que nos plantea Lucas nos lleva hasta Adán. ¿Cómo se va desde José hasta Adán? Hasta Adán se regresa en la genealogía, porque nos lleva a lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que por un hombre, por ese hombre, por Adán, perdimos el reino de Dios, pero por un hombre que es Jesús, yendo a la cruz en lugar nuestro, ganamos el reino de Dios. Pero es necesario, como Juan el Bautista lo está profetizando aquí o lo está anunciando, es necesario el verdadero arrepentimiento para poder recibir ese regalo que vamos a ver en la próxima clase, que es la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan el Bautista está haciendo alusión a la profecía de Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y ellos eran los que le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, lo que les había dicho allá en Lucas, lo que más bien Lucas dice, ¿verdad?
porque es Lucas diciendo lo que Juan el Bautista había dicho. Yo os bautizo en agua, mas en medio de vosotros, ahí ya Juan les está diciendo, ahí está Jesús entre ustedes, no lo señaló, pero dijo, entre ustedes ya está ese Mesías que esperan, porque les dice, yo os bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan dice lo mismo que Lucas, pero ¿por qué Juan lo dice de otra forma? Porque Mateo, Lucas y Marcos nos plantean un evangelio sinóptico, pero Juan nos plantea un evangelio espiritual. Él nos va a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y esa era la función de Juan, ese era el ministerio de Juan, anunciar la venida de Jesús, preparar el camino. Tan preparó el camino que bautizó a Jesús. Entonces, Juan cumplió con su ministerio. A nosotros también se nos ha preparado el camino a través de las predicaciones, a través de la santa palabra que ellos no tenían, ahora nosotros tenemos. A nosotros se nos ha preparado el camino también. Dios de antemano nos ha preparado el camino a través de los predicadores, a través de la Santa Biblia, a través de tantas alabanzas que hay hoy día, que también nos predican palabra de Dios. Ha puesto muchas opciones en nuestra vida para conocer al Señor. Ya de nosotros depende entrar al camino o rechazar todo eso. Nosotros podemos ser como fueron los discípulos, receptores y hacedores, o podemos ser como Herodes y Herodías, como Herodes, que fue nada más oidor de la palabra, pero no cambió su vida. Solo le gustaba y se gozaba en escucharla. Entonces, pero Herodías fue más allá, rechazó la palabra. Entonces, nosotros ahí tenemos esos ejemplos. Un oidor, un rechazador, y tenemos a 11 oidores y hacedores, que fueron los apóstoles. ¿Por qué digo 11? Porque uno se perdió, y eso lo veremos en la próxima clase. Deseo que estén teniendo un bendecido día.